El día de hoy vamos a presentar el webinar que se llama Sobre de WLAN y pues vamos a comenzar con este webinar. Espero que les sirva de mucha ayuda y cualquier duda al final de la presentación, con gusto podemos atender todas las dudas, ¿no? Pues bueno, ¿qué es un site survey como tal? Pues bueno, pues la finalidad del sitio sirve para entender completamente cuál es el comportamiento de las ondas de radio dentro de un área donde se va a instalar específicamente Access Point para proveer una red inalámbrica. La meta principal de un site survey es que probamos la suficiente información o hacer análisis en sitio de suficiente información para poder determinar cuál es el número y la ubicación de los access points para proveer una adecuada cobertura de red dentro de un edificio o dentro del lugar donde vamos a estar radiando la red, ¿no? Eh, con un site survey también podemos detectar la interferencia que existe o proviene de otros orígenes, como puede ser micrófonos, teléfonos inalámbricos, y donde pueden degradar el performance de la red, en este caso de la red inalámbrica. Las redes inalámbricas obviamente requieren una planificación especial, donde se tiene que considerar pues, varios factores, como puede ser la cobertura, el número de usuarios que vamos a tener alojados dentro de la red, obviamente también considerar el tema de seguridad, el rendimiento, entre otras características. La finalidad de un site survey es determinar el lugar óptimo de localización de los puntos de acceso y detectar pues las zonas oscuras donde puede también haber mucho ruido, pues para mitigarlas y con esto garantizar un buen servicio dentro de la red Wi-Fi, ¿no? Para la implementación de una red inalámbrica, pues tenemos que considerar varios factores. ¿Cuáles son los requerimientos para poder implementar una red inalámbrica? Pues puede ser la movilidad, la facilidad de instalación, obviamente que el costo se vea beneficiado, la inversión se vea beneficiada al final de la implementación, una escalabilidad y tener flexibilidad, ¿no? Esos son como que algunos pilares que comúnmente queremos cumplir en la implementación de una red inalámbrica, ¿no? Principalmente en la parte de movilidad, pues vamos a permitir que la información se transmita en tiempo real de cualquier lugar de la organización hacia cualquier usuario. Pues esto para mejorar la productividad y posibilidades de servicio, ¿no? Es decir, en cualquier lugar donde tú estés ubicado, garantizar que la red y, y los privilegios como usuario dentro de la red te van a seguir sin importar el punto donde tú te encuentres. La facilidad de instalación, pues también hay que considerar que muchas veces dentro de los sitios donde se va a implementar la red, no es tan sencillo implementar o colocar un punto o un access point. Entonces nosotros tenemos que hacer el mejor análisis, pues también para que al momento de nosotros implementar, eh, nos facilitemos el trabajo al tiempo al momento de nosotros implementar, ¿no? Y muchas veces se llega a dar casos donde los edificios ya no permiten que se modifique la estructura como tal o se agregue cableado. Entonces ahí tenemos que considerar en muchas ocasiones pues también soluciones de tipo de malla para poder satisfacer ahora sí que la radiación de la señal en el lugar, ¿no? Obviamente también buscamos costos reducidos. Obviamente que la inversión para que se haga en una red inalámbrica rinda frutos hacia futuro, pues obviamente lo que se busca es tener ventajas contra una red cableada, ¿no? Obviamente también tenemos que considerar el ciclo de vida de los equipos que vamos a implementar y cuáles son los beneficios y el costo a largo plazo para que obviamente esto tenga eh, beneficio
al momento de implementar nuestra red. La parte de escalabilidad, pues nuestras redes inalámbricas pueden ser configuradas en diferentes topologías y con esto buscar satisfacer las necesidades y las instalaciones de las aplicaciones específicas que van a estar corriendo en la red, ¿no? Obviamente también la configuración debe ser fácil de cambiar al momento de que nosotros vamos a implementar una red inalámbrica. Constantemente estamos creando nuevos SSIDs o nuevos servicios, entonces también debe permitir esta escalabilidad en la red, así como también considerar el tema de crecimiento al momento de hacer la planeación. Considerar que obviamente esta red va a estar implementada durante algún número de años y a futuro, obviamente, la cantidad de usuarios que va a alojar la red va a incrementar, así como los dispositivos, ¿no? Entonces, considerar todos estos factores. En el tema de flexibilidad, pues como les comenté, que la red se adapte a los diferentes tipos de escenario de red y con esto poder pues mejorar la experiencia de navegación dentro de nuestra red. ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros debemos de tener para un buen diseño dentro de una red inalámbrica? Pues muchas veces nos encontramos con diferentes obstáculos, como puede ser la pérdida de señal, el roaming, el famoso roaming, o la capacidad y la cobertura, ¿no? Estos son como que requerimientos que debemos de cumplir, básicamente. Y pues la pérdida de señal, prácticamente las ondas de radiofrecuencia que son transmitidas dentro de nuestra red, pues son atenuadas, ¿no? Dependiendo del medio o el obstáculo que esté entre el dispositivo final y el punto de acceso, pues bueno, nos va a generar pérdida de señal. Y a medida que un usuario se va alejando de un dispositivo, de un access point en este caso, pues obviamente la potencia se va degradando y la velocidad de transmisión pues también a su vez va disminuyendo, ¿no? Entonces, muchos de los factores de atenuación pues puede ser el tipo de construcción del edificio, los dispositivos que se encuentren alrededor o cerca del access point, como pueden ser teléfonos inalámbricos o en este caso equipos de Bluetooth. También considerar ese ruido que puede provocar pérdida de señal, o elementos metálicos como pueden ser puertas, armarios, y los elevadores pues realmente son también objetos donde nos obstaculizan mucho y tenemos mucha pérdida de señal, ¿no? Las microondas también, o inclusive también la humedad en el ambiente, también es un punto clave a considerar, que la humedad nos va a mitigar un poco la pérdida de la señal. Entonces hay que considerar estos casos. Y en el tema de roaming, pues como bien sabemos, el roaming es la capacidad para que un punto de acceso o un access point intercambie, al momento de que un usuario se desplace físicamente, intercambie ahora sí que el host, donde esté alojado el usuario, permita que un usuario móvil se intercambie de un punto a otro sin perder una conexión, ¿no? Obviamente, para considerar nosotros garantizar un roaming exitoso, se debe considerar una superposición una superposición de la mancha de cada access point. Estamos hablando de una superposición de aproximadamente 15% de cobertura entre un punto de acceso y otro punto de acceso, para que el usuario, al momento que se esté trasladando o moviendo de un lugar a otro, se esté trasladando de un lugar a otro, no se pierda esta conexión y se tenga una buena experiencia de red. Si no consideramos o los access points los colocamos
muy distantes, pues ahí vamos a tener un poco de problemas y vamos a tener pérdidas de conectividad y se van a estar, obviamente, perdiendo paquetes entre cada switcheo, vamos a decir, de un access point a otro. Entonces, considerar también la distancia que debemos tener entre una P y otro. La capacidad y la cobertura, pues, es donde los usuarios, obviamente inalámbricos, se van a estar conectados, van a estar conectados a un mismo punto, a un mismo punto. En este caso, todos los usuarios van a estar compartiendo los recursos de la capacidad total de los datos. Entonces, a mayor cantidad, a mayor número de usuarios conectados, menor será la capacidad disponible para cada uno de ellos. Entonces, hay que considerar también el modelo de Access Point que nosotros vamos a implementar para que tenga esta capacidad de alojar un número determinado de Access Point y también considerar a futuro el crecimiento, ¿no? Porque si elegimos también un modelo muy justo en usuarios, a futuro podemos tener algún detalle cuando el sitio está aumentando el número de usuarios y podemos tener la pérdida del equipo, ¿no? Como tal, se puede caer al equipo ya más no soportar alojar más usuarios o de plano pues ya no va a permitir más conexiones, ¿no? Entonces vamos a tener reportes de que los usuarios no se están conectando a la red. Entonces, también obviamente los diferentes vendors, hay vendors que obviamente manejan la capacidad de hacer un balanceo entre un access point y otro, balancear las cargas. Entonces, también es bueno la orientación de los access points que les comentaba, posicionarlos lo más a una distancia considerable para que también un access point vecino ayude a la carga de trabajo a un access point que está siendo pues degradado en sus capacidades, ¿no? Entonces, así de esta manera se va a distribuir la carga de trabajo y podemos garantizar un buen servicio de red. ¿Cuáles son los primeros planos que hay que considerar, los primeros pasos, perdón, que hay que considerar en un site survey? Pues como primer paso, obviamente, es obtener los planos. Obtener los planos, obviamente, del lugar que vamos a analizar es indispensable. Nosotros siempre vamos a estar solicitando los planos con las medidas. Las medidas del lugar son indispensables porque a futuro nosotros lo vamos a montar en una herramienta de simulación ahora sí que de simulación de RF. Entonces, las medidas son esenciales para hacer esta simulación. Entonces, estos planos, obviamente, en formato de AutoCAD está bien que los solicitemos, o también en un formato de imagen. El formato de imagen estamos hablando de JPG o PNG, los formatos de imagen más comunes, ¿no? Para trabajar a futuro con este plano. Obviamente este plano también lo vamos a ocupar pues, para marcar o señalizar en la primera inspección física, en este caso en la inspección de área. Vamos a identificar las áreas donde se pretende dar cobertura de red inalámbrica y vamos a tomar cuenta los espacios en los que hay más afluencia de usuarios, puede ser en este caso áreas comunes también, o las áreas donde vamos a poder instalar los access points. Vamos a ir marcándolas en el mapita, en un recorrido físico. Nosotros nos vamos a ir dando idea de dónde podemos nosotros implementar o colocar los access points. Y también cuáles son los espacios en los cuales no va a ser necesaria la cobertura, también los vamos a ir marcando dentro de nuestro mapa. Y a su vez también en lugares donde va a ser complicado no podemos instalar el equipo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir, en el plano vamos a ir marcando estos detalles. Obviamente, también como tercer paso, la identificación de las áreas para dar cobertura. Aquí, hacer un reconocimiento físico para determinar también los obstáculos o los obstáculos que existan. Es importante considerar. Obviamente, aquí vamos a determinar una ubicación preliminar
Obviamente ya en los siguientes pasos, cuando nosotros montemos o hagamos la simulación la herramienta de, de simulación de RF, pues nos va a dar un mejor análisis, pero de antemano nosotros ya vamos a tener idea de dónde vamos a estar colocando los access points. Y obviamente eh, aquí también podemos identificar la existencia de fuentes de energía. En este caso, si existe un switch que va a estar alimentando mediante PoE, o en este caso no se cuenta con ello, pues también buscar la manera de colocar power injectors, o en este caso, si no fuera posible, pues obviamente conectarlo a un punto de energía cercano, también ubicar esos detalles, ¿no? También en este paso, pues vamos a tratar de hacer una planificación de canales de radiofrecuencia para los access points. Obviamente hay que considerar este tema porque hacer un buen ejercicio de planeación de canales nos va a permitir no chocar, los canales de transmisión de un access point con otro, y obviamente la información o el flujo de datos va a viajar mejor, de manera más fluida. Aquí en esta imagen, en el punto número 3, podemos ver el, el, los DBMs que nosotros podemos considerar pues, para tener una señal dentro de la red. No estamos hablando de entre menos 50 y 60 dBm, es una buena recepción para tener una navegación aceptable dentro de la red, ¿no? Entonces, tenemos que considerar todos estos aspectos. En el punto número 4, pues obviamente identificar puntos donde pueda existir problemas potenciales, donde tengamos obstáculos o los principales obstáculos para nosotros mitigarlos y de qué manera los vamos a solventar, cómo vamos a colocar los access points. Entonces, eso también es un punto importante. Todo esto haciendo un recorrido, utilizando nuestros planos físicamente, ¿no? Y al final, pues ya vamos a determinar cuál es la posible ubicación de los access points y irlos marcando dentro de nuestro mapita, dentro de nuestros planos. Al momento que nosotros ya ubiquemos los puntos donde vamos a estar colocando un preliminar, nuestros puntos de acceso, obviamente también hay que considerar qué tipo de modelo o qué access point vamos a estar colocando, ya sea de tipo interior o de tipo exterior. Entonces, cada access point va a determinar un área de cobertura determinada. Entonces, hay que tomar en cuenta la planificación de los canales de radiofrecuencia que vamos a ocupar y obviamente los estándares o las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz en las que vamos a estar trabajando, y considerar la potencia de transmisión de cada access point, la ganancia de las antenas del dispositivo Wi-Fi, o también la ganancia, también hay que considerar, del usuario inalámbrico, porque también obviamente cada dispositivo final tiene diferentes modelos de antenas y ganancias. Entonces también considerar estos aspectos, obviamente enfocarnos en el enlace point, en el tema de la ganancia de nuestras antenas. Considerar en la parte de exterior, pues obviamente si requerimos que cumpla con el estándar IP67 para proveer una señal en áreas comunes, muy comúnmente podemos enfrentarnos a escenarios de tipo eh, que sea en un estacionamiento, por ejemplo, en una alberca, o inclusive, por ejemplo, en escenarios de alta densidad, eh, en un estadio, por ejemplo, ¿no? También se puede implementar este equipo, entonces validar qué tipo de access point vamos a implementar. Obviamente, basado en esto, hay que considerar en el tipo de escenario donde vamos a implementar, hay que considerar el tipo de, el tipo de antena, ¿no? Que vamos a estar considerando para implementar el access point.
hay diferentes tipos de antenas con los que los equipos trabajan, como pueden ser omnidireccionales o direccionales o sectoriales. Cada antena tiene su uso específico o su propósito. Y, por ejemplo, las antenas omnidireccionales, pues obviamente sabemos que se transmiten la señal en todas las direcciones en un radio de 360 grados, por lo cual su alcance es generalmente menor que, por ejemplo, una antena direccional, ¿no? Entonces, considerar estos aspectos. Una antena direccional va a transmitir la señal en una dirección orientada o determinada a la que nosotros lo coloquemos, donde el haz, por la misma razón que es direccional, va a ser un haz más potente y su alcance será mayor. Principalmente las antenas direccionales se ocupan en escenarios que son punto a punto, cuando se quiere comunicar un edificio con otro edificio. Generalmente se ocupa una antena direccional. O también podemos trabajar con antenas sectoriales para transmitir la señal en una dirección, pero no tan enfocado. Esas antenas son de tipo angular, entonces aquí el haz no va a ser de gran alcance comparado contra una direccional, pero sí es una antena de mayor alcance que una antena omnidireccional. Entonces, con esto nosotros, con las diferentes antenas, nosotros podemos jugar y seleccionar la mejor opción que vamos a implementar. Obviamente, también debemos de considerar la seguridad al momento de considerar un access point, la seguridad de los estándares con los que vamos a estar trabajando, los estándares de encriptación y autenticación, por ejemplo, web, WPA, WPA2, etcétera, inclusive 802.1x, ¿no? ¿Cuáles son los estándares de seguridad que nosotros vamos a estar trabajando? Y considerar, obviamente, que nuestro access point soporte todos estos tipos de requerimientos. Es muy importante seleccionar el modelo que vamos a implementar. Obviamente, ya entramos después de considerar todos estos aspectos, entramos en temas de diseño. Podemos hacer dos ejercicios que realmente debemos de, las mejores prácticas es cumplir con ambos requerimientos. En este caso es un diseño basado en cobertura y un diseño basado en capacidad. Realmente nosotros tenemos que cumplir con las dos expectativas, hacer un diseño basado en cobertura, sí, pero también cumplir con un diseño basado en capacidades, ¿no? Esto, pues, como les comenté, pues para crecimiento a futuro. En un diseño basado en cobertura, el diseño va a enfocar en maximizar los niveles de cobertura y en un diseño basado en capacidades, nosotros vamos a considerar el constante crecimiento y número de dispositivos conectados a la red. En este caso, muchas veces tenemos tráfico de tipo de voz, video, datos, y entonces esto nos va a obligar a contemplar un diseño que ofrezca mejor capacidad y número de sesiones concurrentes que vamos a estar manejando dentro del access point. Muchas veces, para hacer este tipo de diseños, debemos de considerar que cada access point es como una célula. Entonces, cada célula es conveniente que se trabaje el diseño de canales. ¿Cuáles son los canales que vamos a estar manejando con cada access point para no interferir con cada uno de ellos? Entonces, en la banda de 2.4, pues como bien sabemos, es recomendable trabajar con los canales non-overlapping. En este caso, en México tenemos 3 canales non-overlapping, que sería el 1, 6 y 11. Entonces, trabajar con estos canales para colocarlos en sitio, ¿no? Hay los vendors, muchas veces trabajan esquemas de autosensing, donde realmente también eso ayuda un poco a que el access point, si detecta interferencia en
los access point vecinos, pues automáticamente cambie el canal y pues nos dé una mejor afluencia, ¿no? Del flujo de información. Pero sí considerar estos dos aspectos para poder hacer un buen diseño. El consejo que se tiene para tener una distancia entre una P y otro es aproximadamente entre 15 y 20 metros, también dependiendo de la potencia de los equipos, pero eso está hablando en un promedio, la distancia en que se debe colocar los access points. Obviamente también no, no poner los access points a su máxima potencia también, pues para mm, no mitigar los valores excesivos de interferencia que se pueden presentar en la radiación de los access points. Se puede considerar un punto aceptable manejando un 70% de la potencia del access point, pues para así trabajar con el equipo. También hay que considerar el tema de cubrir diferentes aspectos, como pueden ser al momento de realizar en edificios de diferentes plantas, dónde vamos a colocar o cómo vamos a colocar nuestros equipos. La recomendación es, no, si vamos a, por ejemplo, en la primera imagen, tenemos la segunda planta y la primera planta, no colocar los access points en la misma posición. Esto nos va a crear que la mancha o la radiación de nuestros access points se interfiera uno con otro. Entonces, la recomendación es colocarlo en una posición diferente a la que se está colocando en el piso superior o en el piso inferior e ir jugando con estas posiciones de un piso a otro, y con esto vamos a mejorar la cobertura y vamos a mitigar también la interferencia de la radiación. Obviamente también, sin olvidar que tenemos que considerar los canales de transmisión entre un access point y otro. Con esto pues vamos a tener un buen diseño, ¿no? También obviamente la estructura, muchas veces tenemos casos con estructura en pasillos y no está recomendable hacer el esquema de colocar el access point en pasillo. Ya realmente actualmente ya hay soluciones con access point obviamente más pequeños, pero no por ser pequeños quiere decir que sean menos robustos, que no nos vaya a dar la capacidad de cubrir realmente dos habitaciones, inclusive 3. Entonces hacer un ejercicio de triangulación para colocar el access point dentro de una habitación. Entonces con eso garantizamos una mejor cobertura dentro de las habitaciones, en este caso, haciendo este ejercicio de triangulación, y estamos hablando que cada access point, en promedio, también dependiendo de los materiales, pero en promedio la mayoría de veces nos cubre 3 habitaciones con este tipo de ejercicios de triangulación. Obviamente también nos encontramos escenarios donde son de alta densidad. Aquí en escenarios de alta densidad se recomienda ocupar antenas de tipo sectorial, porque si nosotros ocupamos una antena de tipo unidireccional, lo que estamos haciendo es radiar una mancha en 360 grados y como al ser un escenario de alta densidad, vamos a provocar que gran cantidad de usuarios se conecten al equipo. Entonces, al momento que esto va a provocar que muchos usuarios se conecten al equipo y el equipo va a perder performance, inclusive va a empezar a denegar conexiones. Entonces no queremos hacer esto, por lo tanto se ocupan antenas sectoriales para dividir la gradería. Entonces se apuntan las antenas en diferentes ángulos, incluso hay 30, por lo general las antenas sectoriales son entre 30 y 120 grados, entonces se recomienda dividir así angularmente la gradería para disminuir la cantidad de usuarios que se van a conectar
y así podemos garantizar una mejor experiencia de red. Ajá. Se pueden colocar ya sea en el techo, también hay que validar obviamente el lugar, la, la infraestructura que se cuente y la dificultad que esto vaya a tener de implementar ya sea la antena en el techo o muchas veces a espaldas de la gradería, ¿no? Ahí ya depende del lugar y hacer una buena planeación para este tipo de escenarios. O sea, no nada más puede ser en estadios, sino también inclusive en auditorios. Hay auditorios que son muy grandes o lugares donde se dan conciertos. Entonces lo más recomendable es, como les comenté, dividir por sectores. Y bueno, ya que obtuvimos todos estos pasos y consideramos todos estos puntos que comentamos anteriormente, vamos a llegar al punto donde hay una herramienta de simulación RF. Aquí es donde ya entra al lugar donde vamos a montar nuestros planos a la herramienta de simulación. Y como tal, hablando de una herramienta en específico, Sound Planner es una herramienta de la marca Ruckus, en la cual pues esta herramienta eh, es bajo licenciamiento. Se adquiere este número de partes que estamos aquí, este es el modelo de la licencia, y ya se instala en nuestra computadora. Aquí, estos son los requerimientos mínimos, realmente se puede implementar en cualquier computadora que tenga Windows, a partir de Windows 7. Y una ventaja de esta herramienta es que ya contiene las librerías de patrones de radiación de los access points de Ruckus. Y si, si, por si por cualquier situación llegáramos a perder nuestro disco duro o se llegara a dañar la computadora, la licencia de esta herramienta no se pierde, se queda registrado en la nube, que ya tenemos una licencia y se vuelve a descargar para que se vuelva a instalar en nuestra nueva computadora. Aquí es una ventaja que si se pierde la licencia físicamente en nuestra computadora, la podemos recuperar a futuro. Y bueno, ya que obtuvimos todos estos planos, nos vamos todos estos, ya que consideramos los puntos anteriores, hicimos nuestro estudio en sitio, recorrimos el sitio, ahora ya ya tenemos una idea preliminar del sitio y sabemos cómo está físicamente, entonces ya podemos montar nosotros nuestros planos en la herramienta. Nos vamos a esta herramienta que se llama Sound Planner. Aquí es un preview de cómo es. Y lo que tengo que hacer es irme a la parte de archivo, crear un nuevo proyecto. Yo aquí le pongo cuál va a ser el nombre del proyecto que vamos a trabajar, cuál va a ser el directorio donde vamos a alojar este proyecto y vamos a importar el plano que nosotros obtuvimos en formato de imagen o en formato DWG. Vamos a importarlo y vamos a poner la escala del plano. Obviamente aquí trabajamos en metros, puede ser en metros o en pies, es como se puede trabajar. Y los formatos que vamos a soportar pues son los más comunes dentro de imagen. Estos son todos los formatos que podemos cargar al cargar el plano. Y una vez que ya se cargó el plano, vamos a elegir cuál es el escenario que vamos a estar trabajando. Puede ser un escenario cerrado para una oficina o tipo hotel, en el tema de pasillos, por ejemplo. Un escenario abierto para oficinas donde hay cubículos, o un escenario comercial donde puede ser un almacén, o puede ser un aeropuerto, etcétera, un mall, o vamos a tener de tipo exterior, donde es un escenario exterior donde no haya obstrucciones, o sí vamos a tener obstrucciones, como puede ser un escenario residencial, o donde vamos a tener de plano muchas obstrucciones, como puede ser un escenario de tipo ciudad, ¿no? Conocemos escenarios en tipo citadino. Entonces ya elegimos nuestra
nuestro ambiente y pasamos al siguiente paso. Ya aquí ya se cargó el mapa en la herramienta que vamos a implementar o que tenemos. Realmente yo cargué un mapa pequeño. Y de este lado tenemos nuestra paleta de herramientas. Esto que vemos aquí de colores está clasificado por colores el nivel de DBMs o la señal que vamos a tener al momento de simular, porque al momento que nosotros simulamos se crean manchas de colores, entonces con esto nosotros vamos a poder ver cuál es el nivel de intensidad de los DBMs. Yo recomiendo siempre que vayamos a hacer una simulación, trabajar en menos 55, ¿no? Ya habíamos visto que entre menos 50 y 60 dBm es un nivel aceptable para que tengamos una experiencia de navegación inalámbrica adecuada. Entonces siempre recomiendo simular en menos 55, menos 50 dBm, pues para tener un buen ejercicio de simulación. Ya que tenemos el plano aquí cargado, dentro de nuestra paleta de herramientas tenemos la parte de medición. Tenemos nosotros que vamos a realizar la medición para que automáticamente nosotros tomemos una medida de un punto a otro con una regla. Es decir, yo elijo aquí dentro de la herramienta de regla, le pongo que quiero medir o ajustar nuevamente las medidas del plano, le indico que voy a medir de este punto a este punto y aquí me va a preguntar cuál es la distancia. Dime cuál es la distancia que mide de aquí a aquí. Yo nada más con que tome un punto de referencia de un punto a otro y que le indique cuál es la escala o la medida que hay de este punto de un punto A a un punto B, automáticamente todo el plano va a ajustarse a las medidas. Entonces, únicamente requiere un pequeño punto de referencia con una escala y automáticamente todo el plano se va a autoajustar. Entonces, por eso es muy importante que las medidas las tengamos desde un principio. Si no tenemos las medidas, no podemos trabajar en esta herramienta para modelar el escenario a lo que está en realidad, ¿no? Entonces, las medidas es un punto importante dentro del plan. Dentro de la paleta de herramientas tenemos los materiales que podemos tener dentro ahora sí que dentro del site, dentro del edificio. Entonces, hay diferentes tipos de materiales. Aquí en este ejercicio estoy trabajando con ladrillo. Voy a simular como si fuera ladrillo y literal lo que tengo que realizar es volver a redibujar ahora sí que los planos, el lugar, lo tengo que redibujar. Únicamente elijo dentro de mi paleta de herramientas cuál es el material, selecciono ladrillo y doy clic de un punto a otro, le selecciono de punto A a punto B y automáticamente ya sabe que como yo ya seleccioné que es un ladrillo, entonces la herramienta ya va a saber que todo lo que está marcado en rojo, por ejemplo, es ladrillo, ¿no? Entonces ya continúo haciendo mi labor de estar redibujando ahora sí que los materiales, ya una vez que termino de identificar, obviamente, cuando yo di el recorrido, pues voy a saber qué tipo de materiales están en el edificio, ¿no? Entonces, para eso también sirve que nosotros demos primero un recorrido físico, una inspección visual, y ya que lleguemos a este punto, ya tenemos un mejor panorama, ¿no? De todos los materiales. Y bueno, ya nos ponemos a redibujar y colocamos un access point. Aquí estoy colocando un access point. Me voy a la parte de propiedades, elijo cuál es el modelo del access point. Obviamente, aquí dentro de esta herramienta están cargados todos los patrones o los modelos de Rufus. Yo elijo el modelo del access point que quiero implementar. Obviamente, también dentro de nuestro site survey físico, de nuestro recorrido físico, ya yo me di una idea de cuál es el modelo que voy a estar eligiendo, ¿no? Entonces, aquí ya puedo simular el access point que tenía en mente, el modelo. Lo selecciono, qué modelo, aquí puedo poner el nombre del access point para ir trabajando de una manera ordenada. También para futuro, esto nos va a servir a momentos de configuración, de implementación. Ya vamos a tener etiquetados con nombre los equipos.
la banda en la que vas a estar trabajando, la frecuencia 2.4 o 5 GHz, y ya, aquí hice un ejercicio de colocar más access point, coloqué 4, 1, 2, 3, 4 access point, y el siguiente paso ya es simular la mancha. Hay un botón que dice aquí dentro de nuestra paleta de herramientas, simular, y va a simular o radiar la señal RF, ¿no? Entonces, como les comentaba, aquí está la paleta de colores y de acuerdo a los colores vamos a saber qué nivel de dBm vamos a tener. O también podemos colocar podemos colocar aquí, si yo quisiera saber cuántos dBm me están llegando en este punto en específico, también existe una herramienta para yo saber qué nivel de dBm están llegando en este punto en específico. Ajá. Puedo poner inclusive aquí en la esquina yo la herramienta y saber cuál es el número de dBm que me están llegando en este punto. Digo, aquí 4 access points los puse nada más como para hacer el ejercicio, pero son muchos access points para un área tan pequeña. Entonces lo que hice es nada más poner uno. Aquí estoy poniendo un access point y estamos viendo que con un solo access point vamos a tener una calidad de cobertura aceptable, ¿no? Dentro de todo el área, ya incluyendo nuestros obstáculos, que en este caso son el ladrillo que dibujamos, ¿no? Al final, ya que colocamos todos nuestros access points en la posición adecuada, en la que mejor nosotros estamos viendo que tenemos un mejor desempeño de nivel de dBm, vamos a poder generar un reporte. La herramienta como tal te da un reporte que se llama Planet Report. Este reporte nos va a indicar la cantidad de access points que nosotros vamos a ocupar, cuál es el nivel de dBm que vamos a tener en un punto en específico, el listado de materiales, ahora sí que el patrón de señal ruido, la mancha de red que nosotros vamos a tener en el sitio, y también nos va a indicar, este reporte lo podemos bajar ya sea en formato PDF o en formato editable. En un formato editable pues nos va a permitir nosotros poner nuestros logos de nuestra empresa o el logo de nuestro usuario final, pues para que nosotros este reporte, como es un entregable, pues nos dé una mejor presentación, ¿no? Al momento de nosotros dar este reporte hacia nuestro cliente, ¿no? Y bueno, en general es un preview muy a grandes rasgos de cómo podemos trabajar o cómo podemos nosotros realizar un site survey, qué requerimientos tenemos. Y es importante considerar que para nosotros tener un buen desempeño de red, es muy importante el diseño. Con un gran diseño nosotros podemos tener pues grandes, como lo dice aquí, grandes redes comienzan con un gran diseño, ¿no?